Pues estamos muy contentos de estar otro año más aquí con vosotros. Dentro de la memoria que os hemos entregado de la asociación tenéis todo el ciclo de este año, que como veis hemos titulado Vivir es un arte, con positividad, ¿no? Con la idea de que aprendamos un poco más a vivir, a disfrutar de la vida y a acompañar a aquellos a quienes más queremos en nuestra vida cotidiana. Entonces, para empezar este ciclo contamos con Ana Mayor, que muchos de vosotros conocéis, entonces casi no hay que presentarla. Ella es educadora emocional y terapeuta emocional. Bueno, tenéis aquí todas las titulaciones que tiene, que son muchísimas, pero lo más interesante es toda su experiencia acompañando el mundo de las emociones, que al final es el mundo de la vida, ¿no? Que vivimos en educación, en la familia, en todas partes. Ella además es madre de 4 hijos y 2 chicas, todos chicas, o sea que maravilloso, estupendo. Y no sé si recordáis el año pasado que estuvo con nosotros Iñaki Lascaray, pues que fue fantástica su conferencia con nosotros, pues ella es su mujer, con lo cual él nos dijo que mucho mejor que él, sin lugar a dudas, o sea que íbamos a estar muchísimo más contentos. Así que animaros a que anotéis las fechas en la agenda, en el móvil, donde lo tengáis, que no os perdáis ninguna, que son todas muy interesantes, y que podamos aprovechar mucho este ratito con Ana. Así que os dejo con ella. Muchas gracias. No sé si se me oye así bien, porque yo así me siento artista y me pongo más nerviosa. Bueno, pues me llamo, tengo 44 años, madre de 4 chavalas, así que en mi casa el feminismo consiste en darle paz a Iñaki, porque está en minoría olímpica. Y bueno, pues mi trabajo fundamental está centrado, yo estoy muy centrada en el mundo educativo y especialmente en el desarrollo de la competencia emocional docente. Nuestro modelo de trabajo consiste en desarrollar los recursos emocionales que tenemos los profes y todos los enamorados del ámbito educativo como principal herramienta de trabajo. Y luego ya vamos a trabajar con los alumnos y a ver qué herramientas o qué dinámicas o qué ejercicios planteamos para el desarrollo de sus competencias emocionales. De tal manera que para mí el centro es el cómo nos sentimos y el cómo estamos. Bueno, lo que me ha traído aquí, además de Iñaki Lascaray, me han traído aquí pues, compañeros como Teresa o otros compañeros de la fundación. Mi hija mayor estuvo este verano haciendo aquí un voluntariado y bueno, pues hay un vínculo, lo cual me compromete con esta charla y estoy un poco nerviosa porque quiero hacerlo bien. Y más después de cómo dejó el pabellón, mi santo esposo, que sé que se expresa muy bien. Bueno, pues vida y emociones lo que trata es de cómo que nosotros veamos con mayor claridad la relación que hay entre lo que significa sentir, que es una función natural y constante, que estamos naturalmente activos, seas más consciente o no, tú naturalmente estás sintiendo todo el rato, y qué relación tiene eso en tu ciclo vital. Entonces, bueno, pues lo he organizado como en 3 grandes preguntas que espero que nos sirvan de orientación. Las diapos que he preparado las voy a dejar en la asociación, por lo tanto, no hace falta que toméis muchos apuntes, las vais a poder tener, y yo también me quedo un poco libre de, bueno, pues de que todo el contenido esté exactamente explicado. Me parece mucho más interesante que vosotros me interrumpáis con vuestras preguntas. Por los que somos bastantes, pero no somos, vamos, es un grupo suficientemente grande, pero no enorme, me parece mejor que en vez de tener un tiempo de preguntas, pues que me vayáis cortando. Si levantáis la mano o habláis en alto y yo pues os voy respondiendo o nos vamos respondiendo, y así yo creo que es un poco más ágil, porque al final pues las preguntas eran como un poco a veces como descontextualizadas. Y bueno, pues si fuéramos muchos, pues no queda más remedio. Pero de esta manera, pues, ¿os parece? Me vais diciendo y vamos construyendo las soluciones o vamos
poniéndolas aquí. Bueno, ¿cómo lo he organizado? Bueno, esto es el grupo en el que estamos, un poco lo que hacemos, empezamos en un grupo de profesionales alrededor de la formación y ahora estamos mucho más metidos en la línea de la intervención, especialmente en el programa de educación emocional. Bien, lo que vengo a hacer aquí es, primero, ¿dónde está mi brújula? Porque cada uno la brújula la tiene que ubicar en un sitio. Y primero vamos a ver en qué lugar la tenemos ubicada nosotros y cómo funcionan las emociones dentro de lo que significa ser brújula. Inteligencia sabios, ¿qué diferencia hay en estos dos aspectos? Porque ya lo que significa inteligencia emocional está empezando a quedársenos cortos, sobre todo los que nos dedicamos los que nos ha dado por hacer alguna tesis doctoral o alguna investigación, ya estamos viendo que el tema de la inteligencia va teniendo límites y empezamos a entrar en un tema mucho más complejo, más difícil de evaluar y de medir, pero que vemos que para allá vamos, que tiene que ver con la sabiduría y vamos a ver qué diferencias hay. Y bueno, al final, pues cómo funciona esto de las emociones y qué hacer con lo que yo tengo aquí dentro, ¿no? ¿Qué hago con mi brújula? Que no te pase como a Jack Sparrow, no sé si os gusta Piratas del Caribe, que a veces la brújula le va para donde no quiere. Entonces hay que tener muy claro cuál es tu tesoro para que la brújula te lleve hacia exactamente donde tú quieres. Lo que pasa es que ya veremos que lo que tú quieres no se elige como elige la mayonesa del Carrefour. Eso es un trabajo diferente. El trabajo emocional no es un trabajo volitivo, o sea, no requiere de una voluntad ni de un razonamiento concreto. Es un trabajo más bien como de encontrar qué es lo que realmente te está pasando para ver qué necesitas. Pero bueno, lo anticipo mucho más, que estoy un poquito acelerada ya. Bueno, ¿dónde está mi brújula? ¿En qué confías más? Tú date cuenta ahora, vamos a hacer como una pequeña revisión de ti, ¿no? Tú cuando vas a decidir sobre tu vida, ¿cuáles son los criterios que te hacen confiar más? Tus pensamientos, tus valores, tus acciones, quizá la ética, no el deber ser, lo que yo debería hacer es y por lo tanto me guío por tu intuición, que eso es otro elemento importante de confianza, puede ser tus sentimientos, puede ser tu experiencia, siempre hay algo que te guía más y que tú te das cuenta que le das prioridad. Es verdad que hay momentos donde tienes esa lucha interna que hay entre esto que nos decimos de tengo una lucha entre la cabeza y el corazón. Si yo pienso con la cabeza me dice y si yo pienso con el corazón me dice, ¿verdad? Así lo hablamos. Sin embargo, eso es una lucha que yo creo que visteis el año pasado con Iñaki, que en el fondo es todo corazón. Lo que pasa es que hay un lenguaje dentro de nosotros que le atribuimos más peso, más razón, más seguridad. Bien, vamos a ver que las emociones son un elemento fundamental para guiarnos en la vida. Las emociones sirven para muchas cosas. Lo primero, es una respuesta del organismo, no es solo una respuesta psicológica, no es algo que tú puedas trabajar solo a nivel cognitivo, puesto que no parte solo de una respuesta cerebral. Los que pertenecéis al ámbito sanitario sabéis toda la repercusión organística a nivel hormonal, por ejemplo, de lo que significa una respuesta emocional. Eso significa que lo que sientes lo sientes con el cuerpo, por lo tanto trabajarlo con el cuerpo también es fundamental. Y notarlo con el cuerpo es clave para saber realmente qué es lo que estás sintiendo. Porque lo que tú estás sintiendo no siempre es una sola cosa. Es posible que se te haga presente, que más bien se te haga presente una cosa. Pero cuando tú estás sintiendo puede haber bastante más actividad emocional de la que se te hace presente. De tal manera que cuando te paras, pues incluso alguien te puede decir, pues mamá, pues me estás diciendo que estás contenta, pero se te oye muy enfadada. O sea, pues es verdad. Por lo tanto, el cuerpo te puede estar indicando qué es lo que realmente estás sintiendo. Las emociones, por lo tanto, son una información y una reacción ante estímulos de fuera o de dentro. Hasta aquí. Y es un flujo continuo y profundo
profundo. Es decir, no es algo que aparece y desaparece en tu conciencia. No, siempre está. Otra cosa es que tú las notes o no las notes, pero están siempre. De hecho, tú puedes parar de pensar. Hay quien incluso nunca quiere pensar, pero nunca puedes parar de sentir. Siempre el flujo emocional está porque es el recurso biológico más potente que tenemos para adaptarnos y crecer, para conservar y crecer. Por lo tanto, el mundo emocional tú no lo desactivas ni soñando, ni enfermo. Los que estáis en el ámbito sanitario, cuando un enfermo pierde la conciencia, les decimos a los familiares que cuidado con lo que hablan, porque no oyen como nosotros ahora, escuchando las palabras. No es esa decodificación la que utilizan o la que tenemos cuando estamos en ese estado. Pero te llega la información de cuál es el estado emocional de los que tienes alrededor, porque a través de las emociones nos comunicamos. Y es una conexión como la wifi, que aunque no la notes, da cobertura. Por lo tanto, los fenómenos emocionales nuestro sistema emocional es complejo, tiene varios fenómenos que son un poco pues, como el sol, la lluvia, el agua, que aparecen dentro de nuestro clima, pero dentro de nosotros. Lo que pasa es que esa aparición o desaparición de unos fenómenos o de otros no es algo que tú puedas elegir. Eso sí que me parece preocupante, enmarcado en una de las líneas que yo le llamo vamos a decir, el modelo dominante de inteligencia emocional, donde pareciera que tú, cuando sientes algo, deberías saber que, por ejemplo, alrededor del enfado, cuando tú te enfadas, no le debes dar poder al otro y tú sabes y debes pensar que tú estás bien como estás y por lo tanto no deberías enfadarte. ¿Os suena? Sí. Estoy resumiendo mucho. Que si encima que estoy enfadado tengo la culpa de seguir enfadada. Eso no me ayuda, claro, no me ayuda. Porque estamos poniéndole razón y racionalizando procesos que son emocionales. Para resolver esos fenómenos que aparecen dentro de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ponerles un café con leche y aceptarlos y explorar qué te están pidiendo, Pero ese es un trabajo que requiere por parte de cada uno de nosotros el ojo muy abierto pero hacia adentro y mucha capacidad de aceptar qué es lo que realmente te está pasando, porque no todo lo que sentimos lo aceptamos. Y esa es, yo creo, que la gran clave de todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Conectar con lo que sientes y saber aceptar eso que sientes. Porque claro, cuando lo que sientes es chulo y dices, qué maja, qué bien maja. Pues es fácil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando estás delante de un alumno que te cae fatal y que prefieres que no venga a clase, eso no siempre te lo ves bien. Eso hay veces que te lo escondes. Te lo escondes a ti, ya no es que se lo escondas a otro. Ni te cuento si te da aquí un compañero. Porque claro, en una coordinación y ya se te tiene sentido, ¿no? Te ves agredido. Tú no hablas de la línea que te da, por Dios, nunca jamás. Jamás. Es más fácil hablar de lo que es el otro. ¿Vemos? Por lo tanto, si queremos gestionar esa envidia, nunca se nos va a curar quitándole o haciendo caer de la coordinación al compañero. Porque la primera base, si tuviéramos un lenguaje de béisbol, la primera base es saber y conectar con lo que siento y aceptarlo. Y vamos a darnos cuenta que hemos crecido en un entorno donde hay sentimientos que son aceptables y sentimientos que no. Y esto en las aulas me preocupa. Porque no se puede gestionar lo que no se acepta. Se queda debajo de la alfombra. Y debajo de la alfombra tiene una dinámica que no sabemos cuál es. Puede ir por un canal viable, pero puede salir como un gese. Yo creo que de eso todos tenemos experiencia, ¿no? Tragaste y llegas a casa y con quien más confianza tienes le haces, bueno, utilizo mucho los lenguajes visuales porque soy visual. ¿Habéis visto algún Juego de Tronos? Sí. ¿Habéis visto? Sí, alguien. Bueno, hay una escena de un dragón, bueno, de una señora que lleva un dragón y le dice Dracarys. Entonces suelta todo el fuego del dragón contra lo que le diga ella. Entonces, ese momento Dracarys que tenemos todo, donde tú no eres la princesa, tú eres el dragón.
que luego dices, ¿y cómo me ha pasado esto a mí? ¿Cómo he llegado a soltar todo esto si casi ni lo siento, ni sé cómo me han venido estas palabras tan duras a la boca? Y realmente es desconcertante para ti, porque acumulaste tanto, que llega un momento que sale de una forma que nunca llegas a... No me gusta la palabra control, pero no llegas como a sentir que eso es tuyo. Pareciera que estuvieras poseída por el dragón. Había una pregunta por aquí. Te oigo y creo que... A lo mejor para vosotros sí que os voy a dejar el... Bueno, habla... No, hablo más alto. Yo es que no lo manejo eso. Que yo te oigo y una vez y otra pienso cómo es el camino hacia esa toma de conciencia, porque no nos damos cuenta de que somos el dragón o no nos damos cuenta de que ese sentimiento de envidia existe, sino que el otro es un trepa, como tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a la toma de conciencia? Porque es muy fácil mantenernos en el yo soy estupendo y los otros que equivocados están, o sea, vienen todos en dirección contraria por la carretera, se han confundido. Pero ¿cómo hacemos? Porque no es fácil, ¿no? No. Bueno, yo diría que esa es una pregunta del final porque tengo un itinerario. Pues al final. Pero vamos a... Me parece importante, por ejemplo, el ejemplo que has puesto. Todos vienen en dirección contraria. Pues el primer escenario es habitar tus sentidos. ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué percibes? Mucha gente en contra de ti. Pues es un indicador de que no estás bien. Es un indicador de que tú ya te vives como en un entorno agresivo, por lo tanto hay algo que tú tienes que cuidar de ti. Eso no significa que tengas una patología grave, pero la tengas o no la tengas, lo importante es que centres tu atención primero en cómo estás viviendo las cosas. Yo creo que empezar por ahí es clave. No tanto en un sentido de culpabilización, que a veces me preocupa que la psicología se utilice como una arrojadiza, pero tienes que mirar, Si tú estás tan enfadado y te encuentras así de mal, a lo mejor te tienes que trabajar, ¿no? Eso sienta mal, ¿no? A mí me cada vez que lo oigo, incluso. Entonces, lo primero es estar en ti y detectar cómo estás viviendo cada momento sin tantos, ¿cómo decir? Sin tantas culpas, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, voy a contar un poco los fenómenos emocionales, porque un poco el itinerario que os quiero contar de gestión emocional, pues prefiero que vaya como en un hilo para que entendamos, para que por lo menos a nivel racional y cognitivo entendamos cuál es el proceso, porque si os cuento cómo es la gestión emocional, pues os va a sonar un poco a, bueno, y entonces esto no se razona. Entonces yo quiero que veáis en qué sentido este es un modelo de trabajo concreto que no es el típico, no es el razona ni piensa mejor. Es otro modelo. Dentro de los que conocéis la psicología, este es el modelo neohumanista de psicología, que nosotros bebemos de fuentes de los psicólogos de los 70, pero sobre todo de los humanistas de este siglo, que parte de toda una línea de investigación y trabajo terapéutico de la TFE, que os ha sonado de Iñaki, terapia focalizada en la emoción, y que bueno, pues tienen muchos resultados y muy positivos a nivel tanto científico como a nivel terapéutico. Entonces, bueno, pues lo que quiero que veamos es cómo vamos poco a poco viendo que los fenómenos emocionales al final son, vamos a decir, los que juegan en la Champions. Las razones siempre van detrás, están en segunda vez, dependiendo de cómo tú te vayas sintiendo, así las razones te van a venir de un lado o de otro. Fíjate cuando hacemos un ejercicio muy simple, muy bobo de qué coche me quiero comprar. Como te apetezca comprarte uno, vas a llenar el listado de ventajas de ese y el listado de inconvenientes lo vas a resolver enseguida. ¿Ves? Porque la parte racional al final es muy emocionalmente dependiente, más de lo que creéis. Cuando tú solo confías cuando tú crees que confías en la razón, en realidad estás confiando en una parte de ti que se te hace razonable, que no es lo mismo. ¿Vemos? En el uso del lenguaje creo que es más fácil verlo. Vamos a ver, los fenómenos emocionales para empezar son por lo menos 4, por lo menos. Está primero la parte más corporal, la de, ¿esto cómo lo has sentado? Tú llegas aquí, tú estás cómodo, incómodo, a gusto, a disgusto, te sientes cercano o te sientes, ¿no? Un poco más lejano. Esa parte más corporal, esto que decimos de piel,
o que nosotras hablamos de este sexto sentido, que ellos también tienen. Y luego estaría la parte emocional, que tiene que ver con esas reacciones inmediatas que generamos alrededor de estímulos internos y externos. La parte emocional está albergada sobre todo en la parte intermedia del cerebro, donde nuestros recursos están orientados para la supervivencia directa e inmediata. De tal manera, pues que tú vas a cruzar la carretera, viene un camión y enseguida reaccionas y a lo mejor no habías visto el camión, o haces así y no habías visto la mosca. Es decir, tu organismo se coordina rápidamente para entrar o salir del estímulo al que esté expuesto y no pasa por el filtro de la razón. Tú no vas a evaluar si has visto un camión o no, porque como especie, si hubiéramos evaluado a través del circuito cognitivo si venía un camión o no, no estaríamos aquí. Por lo tanto, esa parte emocional es una respuesta rápida a los estímulos internos y externos que se nos plantean. Luego está la parte de sentimientos. Cuando yo hablo con vosotros muchas veces digo emociones, pero casi siempre estoy más bien en el ámbito de los sentimientos. Los sentimientos son lo que nos evalúa ya un estado más permanente en el tiempo. Es diferente me gustas a te quiero, ¿verdad? Tiene otra dimensión, porque tiene una dimensión mucho más profunda y extensa. Los sentimientos ya tienen una función también existencial. No solo te regulan para conservar y para hacerte crecer, sino que te están diciendo cómo estás viviendo de una forma existencial la experiencia. ¿Cómo nos sentimos oyendo el móvil? ¿Cómo se siente el pobre del móvil? No te preocupes. Bien. Por lo tanto, los sentimientos, la función que tienen, y es ahí sobre la que va a versar prácticamente toda la ponencia, son los que más información tienen acerca de nosotros mismos, porque las emociones, la información que tienen es inmediata, no nos van a decir, no nos van a dar demasiada información acerca de lo que, por ejemplo, de lo que valoramos o de lo que necesitamos. El mundo de los sentimientos sí, nos van a dar la información de clase A, la que necesitamos para estar bien orientados. Y finalmente están los patrones emocionales, que son organizadores internos que tenemos y que nos ayudan a relacionarnos con el entorno, pero también a almacenar lo que vamos aprendiendo. De tal manera que también hacemos con algunos patrones emocionales, los que nos dedicamos al mundo de la educación, vemos como hay niños que ante una nueva lección están así y hay otros que están así. Y en el patio está el que juegas y está el que... O sea, cada uno trae sus inercias de almacenaje y de afrontamiento. Podemos decir que los patrones emocionales entonces organizan todos los anteriores, pero no son las razones las que organizan las emociones. ¿Vemos? Esto es un marco que plantea Greenberg, que es el, vamos a decir, el tótem dentro de los autores que manejamos y que parte mucho también de todas las investigaciones que nos están aportando la neurociencia. Hace un momento estaba tomando un café con Francisco y estábamos viendo que una de las cosas bonitas que está teniendo ahora la investigación es que desde diferentes puntos de vista estamos llegando a las mismas conclusiones. Yo esto no lo había visto cuando era más joven. Estaba la psicología, y dentro de la psicología está la clínica, la educativa, todo estaba como muy parceladito. Luego estaban los de educación, los de didáctica, la psicología y la educación, cada cosita como aparte. Y ahora que estoy trabajando, por ejemplo, investigando en esta parte emocional, me llama la atención que desde teoría de la educación, filosofía de la educación, pedagogía, metodología, psicología clínica y neurología, estamos llegando a los mismos puntos. De tal manera que la barrera de las ciencias se está diluyendo para encontrarnos en pilares. Y yo creo que eso es algo muy interesante, porque genera mucha más confianza en los que nos acercamos, por ejemplo, a metodologías concretas, ¿no? A modelos de trabajo concretos. Bueno, pues esto es un poco la descripción de lo que hay dentro de nosotros. Identificarlo es, bueno, interesante.
Pero lo más interesante es identificar qué tipo de sentimientos son los que tengo, no tanto si hago una clasificación de si esto es un patrón emocional, una emoción o un sentimiento. Lo que me interesa es que por lo menos veamos que dentro de este lenguaje nuestros fenómenos emocionales son variados y no aparecen y desaparecen como si encendiéramos y apagáramos la luz, aunque puedas estar viviéndolo así. Por lo tanto, lo que tú vives no siempre es lo que hay dentro de ti. ¿A qué punto dónde podríamos meter la química así en estos fenómenos emocionales? En todo. Sin química, no, pues claro. Por eso la neurología y la medicina estamos llegando a puntos muy bonitos con los pedagogos y los psicólogos, porque, bueno, Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurólogos, y neuropsicólogos también están diciéndonos que todo el proceso emocional tiene una descarga de adrenalina y noradrenalina. Yo es que de biología se lo justillo. Lo justillo como para leer y no perderme los papers que leo. Las endorfinas. ¿Tú eres sanitario? ¿Médico? No. Bueno, casi lo mismo. Bueno, ¿eso qué significa? Que a nivel emocional, cuando tú estás cargado, por ejemplo, no te puedes poner a hacer relajación zen cuando está bien cargadita de avellanas, porque no es humano. No puedes. Tú date cuenta, esto de respira y cuenta hasta bien. ¿A qué no? En un momento de bien, cuando estás muy cargado, lo que necesitas es descargar en algún sitio para poder encontrar sentido a tu sentimiento y poder conectar con lo que te pide. Pero hay situaciones emocionales que te colocan, que te plantean una disposición corporal demasiado tensa, porque al final somos química, como dice... ¿Cómo es tu nombre? Como dice Eduardo. Bueno, pues si esos son los fenómenos emocionales, ¿qué funciones tienen? ¿Para qué sirve todo esto? Además, para mucha guerra. ¿Qué se os ocurre? Una pregunta. Cuando las emociones son manipuladas externamente por intereses, ¿qué hacemos? Primero, saber identificar que está siendo manipulado es bastante difícil, porque normalmente quien te puede manipular es quien está cerca de ti por alguna razón, o por vínculos familiares, porque tienes alguna clase de relación hacia esa persona. Eso ya es un trabajo importante, identificarlo. Me refiero, por ejemplo, a la política y al consumo. Sí, cuando ejercen ese poder, lo que te puedo decir es que si se ejerce ese poder es porque es a través de las emociones desde donde se puede manipular. Entonces, aprender a separar lo que tú sientes y necesitas y darte cuenta hasta qué punto te influye es el mejor trabajo que puedes hacer. Porque hay aspectos que está bien que te influyan. ¿Sí? No es humano tampoco ser absolutamente, tú no eres individual. Entonces, las influencias entre nosotros, lo que tenemos con los medios de comunicación, son naturales. Lo importante es que no estemos dormidos, que sepamos hasta qué punto es mío y hasta qué punto yo lo recibo y lo acepto. Pero no lo he vivido yo, no es una experiencia propia. No sé si me estoy explicando. Sí, pero a lo que yo me refiero ya no es a nivel personal, sino a nivel colectivo. La manipulación colectiva. La manipulación, por ejemplo, de un sistema. ¿De cómo se hace? No, ¿cómo se hace? Yo no tengo ese don. Yo acabo de llegar desde Barcelona, ¿no? De Cataluña. Yo tengo allí toda mi familia. Y lo que he percibido es un malestar impresionante en la población. Porque desde hace como 40 años un sistema político está manipulando sobre todo a la juventud y a la niñez. Y si vemos, por ejemplo, las grandes manifestaciones que han habido en Cataluña, el 90% de la gente es muy joven, del instituto y de la universidad. Bueno, pero hay bastante preparado también. Sí, pero bueno, la gran mayoría son de institutos y de la universidad. Entonces, yo veo ahí una manipulación emocional muy fuerte.
A eso es lo que me refiero, yo ya no a un nivel personal. Bueno, a ver si te sé responder dentro de mi área, independientemente de lo que yo tenga, de mi opinión acerca del conflicto que tenemos con esta situación. A nivel individual tenemos unos fenómenos emocionales, un sistema emocional, pero a nivel social también funcionamos como un organismo. De tal manera que lo que nos está indicando esa situación es que el organismo está en conflicto. Lo que te puedo decir es que un conflicto no se resuelve nunca negando ninguna de las partes. Hay que escuchar. Esto es la realidad del trabajo individual. O sea, esto lo vemos en un colegio, no se resuelve un conflicto de patio diciendo tú tienes la razón y tú la culpa. Nunca. Es decir, tú como mucho te quedas tranquilo porque ya le has dado curso a algo que te estaba dando un problema, pero dentro de un rato te vas a encontrar el problema. Tampoco se resuelve el conflicto diciendo perdón niños, te doy la manita y me voy a casa. Es decir, la gestión emocional del conflicto es compleja. Si estamos hablando de un conflicto social es mucho más compleja, porque en realidad nunca hay una voz de ningún sitio, nunca hay una voz. ¿Por qué te digo esto? Porque la manipulación se desarma cuando tú pones sobre la mesa y puedes hablar con la otra persona con las cartas sobre la mesa. Si no hay diálogo, es difícil que tú mismo te des cuenta que estás siendo manipulado. Es todo lo que te puedo responder. Porque no quiero ir tampoco a mis opiniones acerca de ese conflicto, pero el conflicto en general, lo primero que necesita es que cada uno conecte con qué nos está pidiendo y qué necesitamos para poderlo poner en relación con el otro y poderlo expresar de una forma, la forma asertiva que de toda la vida nos han hablado. Pero la forma asertiva que estamos hartos de hablar o conectar empáticamente con el otro, sin embargo, son habilidades que no exploramos con mucha frecuencia. A mí me sorprende mucho eso. Me sorprende mucho lo hartos que estamos de la palabra empatía y el poco uso que le damos. El conflicto, además, tiene una gestión individual, ya estoy saltándome algunos pasos, pero bueno, donde primero tienes que descargar y saber qué es lo que te está pidiendo tu sentimiento. Si ese es el central, claro, porque a lo mejor tú te parece que lo que te quema es el enfado y a lo mejor te metes un poquito más y lo que hay al fondo es me da miedo que me quiten el sitio o me da miedo que me hagan sombra. ¿Me explico? No siempre lo que más quema es lo que sientes profundamente. Vamos a hacer un supuesto en el que lo que tú más que quemas es lo que realmente sientes, lo que es más profundo. Por lo tanto, yo estoy enfadada, estoy indignada. Yo lo que necesito es que me respete, que no me vuelvan a hablar así, que este trato no puede ser. Estoy haciendo un poner, como diríamos mal, ¿vale? Una vez que tú sabes lo que quieres y necesitas, así puedes hablar con el otro y entonces ya sí tienes disponibilidad para empatizar. Es casi imposible empatizar con tu cesto lleno de chufas. Imposible. Primero tienes que vaciar tu parte. Si lo que tienes es que gestionar o mediar un conflicto, cuando estáis en una acción social o cuando estáis en vuestra casa, en la familia o en el cole, antes de poner a los alumnos a empatizar, primero tenéis que hacer un ejercicio de vaciado, no de relajación, cuidado. No de relajación, de vaciado, porque aquí el orden de los factores altera el producto. Es imposible empatizar si tu espacio emocional está absolutamente lleno de ti. No puedes conectar. Así funciona. Más o menos, hasta donde he podido te he respondido. No sé si te siento respondido. Más preguntas, Eduardo. ¿En qué momento dejamos a un lado emociones para que ellos den la razón? Qué buena pregunta. Eso no existe, eso es una de las leyendas urbanas. Esto es algo que nos decimos y yo creo un poco como para, ¿no? 70 años intentándolo. Ponle razón a esto. No existe. Nunca dejas de lado las emociones, nunca. No, es que, de hecho, si las dejas, o si eres capaz de dejarlo, pertenece a otro ámbito que de la psicopatología. Una persona emocionalmente inteligente no es una persona contenida y muy racional, es una
compasiva. Esos son indicadores de inteligencia emocional. Pues una persona no puede dejar nunca de sentir. Otra cosa es que haya emociones que se expresan de una manera mejor o peor. Lo que te está indicando esa frase es que antes de expresar tú tienes que hacer un trabajo previo para que tu expresión sea honesta y sincera, pero también viable frente al otro. Es decir, tú puedes decir, ¡me tienes hasta!, ¿verdad? Y a lo mejor expresas exactamente igual y con más intensidad y dices, de verdad que yo me siento arrasado con esto que me dijiste delante de él. ¿Veis? La carga emocional que yo estoy planteando es del mismo nivel, pero la primera, en la comunicación con el otro, la hace inviable. Es verdad que ahí sí que hace falta decir, bueno, primero tengo que trabajar, que es lo que en casa es natural que te salga el grito. O sea, esto no va de buenas maneras, ni una mejor manera de pensar. Es natural que en los espacios donde tú estás en zapatillas, pues diga, sueltar las cosas como te vienen. Lo importante no es comportarse de una manera muy correcta, sino estar muy conscientes y saber que cuando has hecho un dracaris, ¿qué ha hecho que hicieras el dracaris? Y poder ir a la relación y decir, oye, mira, es que me doy cuenta que, ¿me explico? De tal manera que lo mejor es tener relaciones reales, expresiones reales y ser más honesto y más uno mismo. Eso despresuriza mucho y hace, curiosamente, un efecto calmante, mucho más que si te pones a meditar. Cuando tú tienes relaciones donde te puedes expresar con naturalidad, es más difícil que el enfado llegue a nivel 10. Esto en las culturas de aula es una máxima. Las relaciones, por ejemplo, un indicador de que no hay un buen vínculo con el profesor es que el aula sea muy ruidosa. Eso lo habéis vivido, por ejemplo, sobre todo los primeros cursos de primaria y infantil. Tú oyes una aula muy ruidosa, que los niños no paran, tú oyes todo el rato a la profesora, ¡que os calléis! ¡Que os calléis! ¡Pero que os calláis! El vínculo no está bien hecho. Ahí pasa algo. Porque no siente, o sea, cuanto más tensión, más movimiento. Así funciona. Bien. Por lo tanto, aprender a pensar y aprender a sentir son funciones diferentes, que es verdad que el pensamiento y la razón ayuda a la emoción, pero ayuda no es sinónimo a la gestiona, es diferente. Ayudar que gestionar. Funciones del sistema. Bueno, os he hecho un resumen que espero que... Lo primero, las emociones o los sentimientos están ahí para informarte, incluso las más desagradables. Es decir, es muy interesante ver cómo la alegría nos informa, cómo nos informa la pena, pero el odio también te informa. La envidia tiene muchísima información de hacia dónde quieres dirigir tu vida. Los celos, la rabia, claro, porque hay emociones que le llamamos de bajos fondos que es que no queremos ni mirar, pero nos informan. Es verdad que este tipo de emociones es posible, y muy probablemente que haya que curarlas primero, pero que haya que curarlas no las desprovee de la información que traen. ¿Me estoy explicando bien? Orientan, pero no todo lo que sentimos nos orienta. Hay que saber identificar qué es lo que cuál es el norte dentro de mi brújula. Seleccionan. Hombre, que se seleccionan. Yo si me corto el pelo, pues a lo mejor Iñaki me lo pongo verde y ya te digo yo que mi marido me va a decir, usted pasa porque te veo diferente. Pero como pierda la Leti, ya te digo que se entera. ¿Por qué pasa eso? ¿Nunca me habéis preguntado? ¿Cómo vas a una reunión y te dice la compañera, ¿te das cuenta lo que han hecho esta? Y dices, pues se lo han dicho claramente. No, ¿nunca lo habéis pensado? ¿Cómo puede ser que uno perciba la realidad desde un punto de... O sea, estando en el mismo sitio, en el mismo sitio a la misma hora, y resulta que cada uno ve una cosa? Porque selecciona, dependiendo de lo que sea importante para ti. Igual que los alumnos. ¿Por qué? Y además se lo decimos de una manera que a mí me preocupa. Es que claro, tú solo estudias lo que te interesa. Claro, porque es que estamos hechos para eso. Estamos hechos para eso.
La selección de los estímulos externos, la selección de qué es importante, de todo lo que hay, qué hace que vea más el rojo, qué hace que vea más mi color de pelo, o qué hace que percibas más mi sonido en la voz, o las palabras que digo, tiene que ver con lo que para ti es importante. Tiene que ver contigo. Por lo tanto, es una función emocional. Es la que dirige el ojo. Como cuando te enseñan a conducir, que te dicen siempre el profesor te dice, cuidado donde miras, que donde pones el ojo va al volante. Lo recordáis, ¿no? Los que habéis estado conduciendo. Pues un poco, donde va la emoción, así va toda nuestra función. Otra de las funciones de nuestro sistema emocional es priorizar y organizar. Claro, ahora podéis entender que, por ejemplo, un problema emocional a los niños les va a atascar a nivel cognitivo naturalmente, porque les va a hacer seleccionar mal, les va a hacer priorizar mal, ¿vemos? Es muy central en nuestro día a día. Prioriza y organiza, evalúa. Esto me sienta bien o esto es bueno, esto es malo. Son evaluaciones incluso morales o éticas que en realidad parten de qué? Es una evaluación emocional, de lo que a ti te parece que son las cosas. Es lo necesario para vincularte. Si tú no sientes y no conectas, sencillamente no estás vinculado. Que por ejemplo eso es una de las dificultades de un trastorno que os he dicho antes, así como en tono jocoso. Pero un psicópata le cuesta mucho vincular, no es que le cueste, no tiene ninguna intención de vincularse, no tiene esa necesidad exactamente, más allá de que necesita un espacio social para crecer profesionalmente, ¿vemos? Pero la parte emocional está activa y tiene esa función de conectarme contigo porque tú eres importante. Adapta, en mayúscula. Perdón, una consulta. ¿Entonces podemos afirmar de que no hay ningún tipo de análisis crítico basado 100% en la razón? Qué argentino. Cuéntame. No, si como bien dice la razón tiene una raíz conectada a las emociones, no hay ningún tipo de análisis crítico basado en la razón 100%. Bueno, si tú lees ciencia, te das cuenta de que hay muchos artículos que son netamente datos, conclusiones de datos. Claro que existe un razonamiento sin emoción, pero estoy hablando de un nivel que no es vital. Claro, tú con eso no te manejas en el mundo. Y si te manejas en el mundo, pues a lo mejor algo te pasa. Claro. Datos que te relacionas con la gente que solo ofrece datos. Que no te dicen un poco de las cosas ni cómo le caen las cosas. Pero para la investigación, sin embargo, es importante. Pero solo parece un tipo algo informativo, pero para uno siempre va a estar relacionado con algo emocional. No puede haber para uno mismo, digo, ¿no? Es decir, yo tengo una experiencia y la experiencia la analizo críticamente para mí mismo, como para realizar el aprendizaje, siempre va a estar relacionado con emociones mías. Pues sí. En condiciones normales sí. Sí. Y vamos, casi que en cualquier condición. Es lo que nos hace humanos, de hecho, y lo que nos hace también mamíferos. Y seres vivos. La parte emocional está presente hasta dormidos. Bien. La función principal, aunque no le he puesto la primera, pero en realidad es la primera, y está en primer lugar y está presente constantemente, es que sentimos para adaptarnos al medio de una forma rápida y donde no haya que evaluar demasiadas cosas. Por lo tanto, mal que bien, el cómo tú estás decidiendo en ese momento de tu vida es una mejor manera de adaptarte. Es la mejor versión que estás pudiendo plantear. Que podrías versionarte mejor y actualizarte mejor, como el iOS con las actualizaciones, pues seguro, de los móviles, pero de momento eso es lo que tú estás pudiendo hacer, porque tu sistema emocional está tratando siempre de actualizarse y de adaptarse. A ver. Fija y da significado y sentido a la experiencia.
Esto es lo que hace que, por ejemplo, el aprendizaje se fije o no, porque es importante para ti porque te gusta y tiene sentido, le da sentido. Esto que estás viviendo puede ser muy doloroso, pero lo vives porque tiene sentido, porque eres madre, porque tiene sentido porque es tu trabajo, porque tiene sentido por un objetivo final. ¿Lo vemos? De tal manera que el principio de placer es más bien sustituido por un principio de utilidad y de existencia. Hay situaciones emocionales que son muy desagradables, muy duras, pero tienen sentido, y las vives, y las eliges, y las eliges. Y hay situaciones emocionales que son muy placenteras y las rechazas, porque no tienen sentido, o porque no son necesarias para ti. ¿Lo vemos? Aquí ya podemos disociar lo que es agradable de lo que es desagradable, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y esto es un lenguaje importante que hay que amputarse desde ya. Las emociones no son ni buenas ni malas, son lo que son, información. Por lo tanto, hay emociones que son duras, que nos hacen sentir desorganizados, que nos hacen sentir, que nos hacen morder el polvo, pero si no las tuvieras, no podrías salir de ahí. Es parecido a cómo nos informa el cuerpo cuando tienes una dolencia, una enfermedad, con dolor. Pues claro, de hecho muchas enfermedades que se curan mal o que se curan tarde o que no se curan son porque son casi asintomáticas. De nuevo, los que estáis en el ámbito sanitario lo sabéis. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos un sistema emocional que nos informa de cuando estamos bien, de cuando estamos mal, de cuando estamos súper mal. Y lo importante no es evitar ese tipo de sensaciones, sino primero aceptarlas. Y vuelvo otra vez al mantra. Lo que no se resuelve, lo que no se acepta, no se resuelve. Tú no puedes salir de una habitación en la que no has entrado. Por lo tanto, todo lo que dejas detrás de ti tiene una dinámica, porque para eso es emocional, tiene un movimiento, pero está detrás de ti, no lo resuelves, te lleva. Bien. Emociones sin razón. La emoción, por lo tanto, es la que mueve, la razón la que mueve. La razón nos ayuda a muchas cosas. Primero a ponerle palabras. Sin razón, ¿verdad? De hecho, cuando la parte cognitiva no funciona bien, un caso personal, pues yo he dicho que tengo 4 niñas, pero una tiene 19 meses, y yo aquí sigo con la lactancia. Y yo no sé si sabéis, pero a mí lo que me pasa con la lactancia es que a mí se me va. La parte cognitiva la llevo los pastores. Como el dragón estudiar a leer algo, claro, me cuesta mucho más ponerle palabras a lo que siento después de haber dado pecho, a mí. No sé si os pasa alguno. Pero cuando te zamas al chicharraillo, lo notas, pero no encuentras cómo. Y el ser humano, para gestionar emocionalmente, necesita ponerle palabras o expresarlo de alguna forma. Por eso los artistas hay veces que no saben hablar en público, no saben explicar su obra, no saben explicar lo que les pasa, pero crecen a base de expresarlo en su arte, ya sea la vía musical, pintura, cualquier tipo de arte, al final tiene ese mismo efecto expresivo. Saco de dentro saco afuera lo que tengo dentro. Por lo tanto, ahí la parte cognitiva es altamente necesaria para encontrar palabras precisas. Claro, si lo que tienes es un enfado de grado 15, no puedes utilizar palabras como esto me ha puesto nerviosa, esto me molesta. Bueno, en realidad yo no siento enfado, a mí lo que me pasa es que me da pena, tú verás. ¿Lo notáis? Es como que se me queda bien. Sin embargo, si tú estás con un enfado de grado 15 y dices estoy, no necesitas ni la palabra casi. El gesto te vale, estoy. Es que ni te me acerques. ¿Que cómo estoy? Estoy indignada. ¡Harta me tienes! Ese nivel expresivo, donde tú utilizas palabras, lo que hay es que te vienen palabras que no usas en cualquier momento. Para eso sí sirve la razón. El cerebro emocional es mucho más global. Porque, bueno, lo que nos dicen en las investigaciones en neurociencia es que no hay un sitio único de actividad emocional.
realizar, si no recuerdo mal, en París, una investigación de unos médicos y neurólogos donde han visto cómo, creo que, no sé cuál es la muestra, no sé si llegó a 30, no era una muestra muy grande, pero los resultados son muy grandes. Y es que tuvieron que hacerles una amputación de parte del cerebro porque tenían por dos vías. Una, por accidente, entonces un accidente les dañó el cerebro y tenían que extirparles una parte, y otros porque tenían problemas de, lo diré, epilepsia. Una epilepsia muy grave que ni la medicación que hay actual es... Entonces eso te aporta mucho la vida. Bueno, pues fijaros que tenían eliminada una parte muy importante de su cerebro, y sin embargo, después de la operación, su cerebro siguió teniendo las mismas funciones, incluso mejoradas. Se había reagrupado. Por lo tanto, el cerebro no solo es plástico, sino que se organiza con lo que tenga, Sí. Imaginaros lo que significa eso. Es decir, nuestra capacidad de adaptación es enorme, y la parte emocional está comprometida en todo el cerebro, no solo tiene una región. Es verdad que hay regiones que comprenden más una parte u otra, pero lo tenemos impregnado en todo el cerebro. Bien. La razón, por lo tanto, es una de las aportaciones de la palabra es una de las aportaciones de la razón a la gestión emocional, pero también la memoria. La memoria nos ayuda a entender de dónde viene esto que me pasa. ¿Por qué a mí me sienta tan mal cada vez que? Porque a ti no te sienta mal, pero a mi hija, pues no, es que no lo puedes evitar. A mí no me gusta cuando llamo por teléfono que alguien esté comiendo. No sé si os pasa a vosotros, pero me siento fatal. Fatal. Cada uno tiene sus manías y tiene sus cómo concretos que tienen que ver con su historia. Si tú no tuvieras esa parte cognitiva activa, no entenderías tampoco muchas de las cosas que te pasan. Por lo tanto, la memoria sí te ayuda. Y finalmente, o sea, nombrar emociones, memoria, ponerle palabras. Y la cuarta cosa a la que nos ayuda la razón tiene que ver con encontrar soluciones, encontrar caminos. Imaginas, ¿cómo se dice? Planificas para encontrar soluciones. Eso es una función cognitiva. Priorizas. Lo que pasa es que el orden de los factores, vuelvo otra vez, altera el producto. Igual que para gestionar el enfado, tú no puedes empatizar a priori, primero tienes que vaciar. Claro, en ese sentido, nosotros no podemos gestionar una emoción dándole un resultado final si no nos hemos metido primero en ella, hacia adentro, para conectar con nuestra necesidad. Y ese ya no es un proceso racional. Empezar a nombrar la emoción, sí, pero conectar con lo que te pide y con lo que necesitas ya no es un proceso racional. Ya necesitas otros procesos de contacto, de aceptación. Bueno. No sé si me he explicado bien. Bien. Por lo tanto, todo lo que sentimos tiene una intención positiva. No todo lo que sentimos, a ver cómo decirlo. Eso no significa que todo lo que sentimos sea súper bueno y que no nos preocupemos, no. Es que si es súper malo te puedes preocupar, pero precisamente porque es muy desagradable y porque te das cuenta que tienes ganas de arrancarle la cabeza a tu vecina y que te puede llevar a la cárcel, pues ya te está diciendo tu organismo, alerta, 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 algo va mal. En ese sentido, en el que hablamos de intención positiva. Te informa de que las cosas van bien o de que las cosas van mal. Un ejemplo bobo, no sé si habéis visto este mapa alguna vez. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Al revés. ¿Eso qué es? Un mapa mundo. Un mapa boca abajo. Un mapa al revés, se lo digo antes. Sí, no está al revés porque como no Estoy primero haciendo una pregunta muy complicada, no sé qué es. no está al revés, ¿Cuál estamos es el viéndolo derecho y el de... Voy a hacer una pregunta un poco más clara, porque yo sé así decir. ¿Cómo te hace sentir este mapa? Me da coraje. ¿Cómo? A mí me da coraje. Te da coraje. ¿Qué más nos da? Confusa, confusión. ¿Qué más nos hace sentir?
despertar la creatividad, ¿no? Para buscar distintas... ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Es que no es fácil, responder siempre. Desencajado. Desencajado. Aquí en Cataluña no se ve. España. Y España está aquí. ¡Qué pena! La cantidad de cosas que vemos, la cantidad de horas que le echamos y estamos aquí. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué os hace sentir? Hemos dicho enfadado, desconcertado. ¿Alguien le hace indiferencia? La indiferencia es un estado emocional. Desorientados, hemos dicho. Rechazo. Y curiosidad. Curiosidad, sorpresa. A mí me ha hecho gracia. Te da hasta alegría. Mira, otra forma. ¿Qué tiene que ver todos esos sentimientos contigo? ¿No? Pues es fácil entender que si a ti te hace sentir alegría o curiosidad, pues quizás estás en un momento de tu vida donde las cosas nuevas, estás abierto al mundo, a cosas nuevas. Es posible que si eso te genera pues, desconcierto, es que tú en general este tipo de mapa lo has visto de otra manera y no, tus referencias no son las de siempre y que las referencias de siempre no estén ahí, a ti eso te... ¿verdad? Y si te enfadas es posible que las cosas tendrían que estar donde siempre están, ¿verdad? ¿Yo por qué he puesto este mapa? ¿Quién se ha sacado este mapa? ¿Lo conocíais algunos, no? Cuéntame, ¿de dónde lo conoces? De alguna formación que hace años cuando yo era voluntario de Cáritas. Muy bien. Pero conoces que este es un mapa real. Sí, sí. Yo estaba viendo si estaba reverso o no, pero es porque no veo las letras. Esos pequeños detalles, Como el jefe del casco de bombero. La edad. Que yo sé que es usted bombero por el casco. Tú date cuenta que el mapa está al revés, el mapa está mal. Es diferente a mí me desconcierta el mapa. Porque lo que tú ves con tus ojos es un mapa. Y unas palabras que están escritas de forma legible. Por lo tanto, estos son pistitas, ¿no? Pistitas de que a lo mejor tú eres europeo y casi eurocentrista y que tú quieres saber el planeta desde tu punto de vista, donde Europa, a lo sumo Estados Unidos y Europa están en el gran centro de atención, pero la Tierra es redonda, por lo tanto, norte y sur existen, pero arriba y abajo ya que nos lo hemos inventado nosotros, Es un convencionalismo. Lo que pasa es que ese convencionalismo, pues llega un momento que lo asumimos como principio físico. El norte está arriba de toda la vida de Dios. Pues no. ¿Quién puede estar estudiando con este mapa? Los rusos. Los rusos, pues podrían. ¿Quién más? Lo que pasa es que tú fíjate en el idioma. ¿A ti te parece ruso? No. Más o menos. Los que lo veis, los que lo sospecháis. Russian Federation. Vamos. Ruso de toda la vida. Es un mapa con el que estudian niños australianos. Claro, porque tú cuando estudias la geografía te gusta ver lo tuyo en el centro, o lo más próximo al centro posible. Claro, por eso tú cuando estudias en el colegio el mapa mundi, España está identificada en el centro, Europa, ¿no? Pero tú fíjate, la región europea. Y sin embargo, como la tienes tú en la cabeza, no te encaja este mapa. No te puede encajar. ¿Eso qué significa? Significa que de nuestras referencias, esto es un triste mapa, Y fíjate que un triste mapa enseguida hemos dicho está mal. Next, como dirían nuestros jóvenes. ¿Lo habéis oído esto de Next? Otra cosa, esto está mal. Si esto nos pasa con un simple mapa, ¿qué te crees que te pasa con tus relaciones y con tus acontecimientos diarios? Porque tú lo que percibes antes que lo que sientes es el exterior y evalúas primero el exterior
y apenas tienes una dinámica interna de, uy, pues no me gusta este mapa. Apenas hay orientación hacia adentro, que es la primera pregunta que tú tenías. ¿Y cómo? Comiendo. Date cuenta de cómo te sabe a ti este mapa primero antes de ponerle una categoría moral. Está mal, está bien, es malo, es bueno. La inteligencia emocional o el desarrollo de nuestras competencias emocionales habita en estos pequeños momentos, no en los momentazos. Cuando tú eres capaz de darte cuenta de lo que te hace sentir el día a día, el momento al momento, el cómo estás aquí ahora, el cómo te sientes al lado de quien estás sentado, cómo estás recibiendo lo que yo te cuento, cuánto calor o frío tienes, cómo se te mueve ahí por dentro del nene. Cuanta más capacidad atencional y atencional corporal tengas, mayor desarrollo emocional tendrás, mayor capacidad adaptativa. Fijaros, las primeras investigaciones en inteligencia emocional nos decían a los educadores que esto hay que meterlo en los colegios porque es muy bueno para el aprendizaje, ¿verdad? ¿Os suena? Ahora, estas últimas investigaciones lo que nos dicen es que es bueno para el aprendizaje, es bueno para la socialización, es bueno como ascensor social, como ascensor social. En Estados Unidos, que son catalanes, miren el impacto que tiene la intervención de estimulación de las competencias emocionales en los alumnos y el reporte económico que da luego eso a los barrios y a los distritos, a los distritos de ellos. Sirve como ascensor social, pero las últimas investigaciones sirve como prevención en salud mental. O sea, que empezamos con es para los niños y es muy bueno para el aprendizaje. Si estamos terminando, que esto es una clave. Bueno, pues esta clave significa aprender a ver estos pequeños momentos mapa, donde en realidad defines mucho de cómo te estás sintiendo. Lo pequeño es lo que realmente te está indicando cuál es tu camino, no el momentazo. ¿Vale? ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Percepción, por lo tanto. Esto es un resumen de cosas que ya he dicho. Lo que percibimos lo dirige nuestro sistema emocional. Lo dirige, lo evalúa, lo organiza, lo almacena. Fijaros, por lo tanto, tu ojo va donde tu corazón necesita, no donde tu cabeza quiere. No donde tu cabeza quiere. Esto es importante. Por lo tanto, lo que tú percibes no es como son las cosas, es como son para ti. La realidad es más grande de lo que tú percibes. Y tú percibes una parte que tiene que ver sobre todo contigo. Y de lo primero que te informa en cómo percibes tú la realidad es de cómo estás tú por ahí adentro. Y está bien así, ¿eh? Por lo tanto, observar el cómo estás recibiendo eso te puede indicar o te puede orientar hacia tus necesidades, hacia tus valores. Tú cuando estás, por ejemplo, con personas vulnerables, puedes estar viendo mucho más los peligros o las carencias que ellos tienen, que ves, que los que... ¿verdad? O puedes estar viendo con... Pues fíjate que a pesar de todo lo que tienen, todo lo que han conseguido, ¿veis? Las tres experiencias son ciertas. Aquí no hay que pelear por la verdad. Aquí lo que hay que primero que pelear es por qué dice de mí eso que estoy percibiendo. ¿Qué dice de mí? No hace falta hiperventilar, porque puede estar diciendo de ti que estás en un momento de tu vida donde te gustaría hacer más cosas, hacerlo mejor, o donde tienes cuentas pendientes que te indican que eso que tienes no es lo que tú quieres. Y esto ya que he dicho puede ser muy gordo en la vida de cada cual. O puedes estar en un momento donde solo te estás criticando, porque esa es tu dinámica, qué mal lo haces, lo podrías hacer mejor, uy, no te ha quedado la croqueta como siempre. O te dicen, a ti te ha quedado la croqueta, no te creas. O puedes estar en un momento donde dices, fíjate, a pesar de lo que he sido capaz de superar, estás en un momento reconciliada contigo, en un momento en el cual por fin te valoras y por fin te miras al espejo y no te dices, no te hace
de aquí lado, y dice, mira, ¿qué vienes tú? Tengo ganas de cantar con mi niña. Y no pasa nada, que parece que no vas a la playa si no estás con la talla no sé qué. Joder, cuando tú observas eso, cuando tú conectas con lo que realmente te pasa, ya estás en la posición de darle un cauce. Antes no. Por lo tanto, obsérvate cómo te sientes, de qué te informa, qué necesitas. ¿Qué tiempo estamos? La 1:45. Estamos encantados. ¿Estáis bien? Sí. Te tienes que quedar por la A mí me acaba tarde. de dar un... Comemos y volvemos. ¿Tú sabes toda la diapo que había preparado yo? Pues nada, estamos dispuestos a Yo me conocía para la recuperación. Bueno, las emociones básicas. Aquí hay varios autores, unos se hablan de unas, otros se hablan de otras, y cogido un poco como las clásicas. Las 6 clásicas más la vergüenza, que a nivel, vamos a decir que son como las, en la paleta de un pintor está el rojo, el verde y el, perdón, sí, el azul, el amarillo, ese es el azul, el rojo es el magenta, amarillo no viene de pintura, y de colores. Bueno, podemos darnos cuenta que el lenguaje nos ayuda a darle matiz a esos colores, pero vamos a ver cómo las emociones básicas nos pueden también indicar como familias emocionales, y eso nos ayuda para la alfabetización y etiquetado. En tanto en cuanto yo soy más capaz de ser precisa, pues cuando yo me pongo nerviosa no sé si estoy enfadada como una mona o tengo un miedo que me muero. Los nervios son palabras ambiguas, pero tener miedo, inseguridad o sentir el bajón, por ejemplo, yo cuando trabajo mucho en Málaga, gracias a Dios, porque me he enamorado de Málaga, no sé por qué, por amigas como Aurora también. Y me acabo de ir. El bajón. El bajón. Cuando tú sientes algo que es difuso y no tiene palabras, es más difícil manejarlo. Ya me vendrá el ejemplo que venía. Vengo aquí. Las emociones básicas podemos decir que son 6 más la vergüenza. ¿Por qué digo más la vergüenza? Porque la vergüenza es más bien hija del miedo. No es una emoción básica en el sentido estricto. Sin embargo, cuando tú la trabajas, está ahí de una forma muy nuclear. Las emociones, como familias emocionales que son, te indican, pues, más bien de qué está hecho un montón de palabras que te están indicando el grado y el color. El color, en este nivel, se llama valencia. Valencia. Lo que iba a decir de Málaga, aquí decir fatiga. Hoy qué fatiga me da esto. Pues para una oreja de Madrid, fatiga es cansancio de toda la vida de Dios. Tú sabes el tiempecito que yo me di, hasta que yo me di cuenta, que no fue mucho, pero me tuve que dar cuenta. Cuando me decían mis profes qué fatiga me da esto que me está diciendo, pues yo no entendía por qué me hablaban así, o cuando he estado en otros países, en Nicaragua, por ejemplo, que te dicen pena de, y la pena de es enfado, es que date cuenta. Por lo tanto, el uso tiene que ser vivencial, pero al menos tiene que haber un almacenado suficientemente bueno. Si yo digo fatiga aquí, no lo digo en Madrid, aquí fatiga, ¿dónde va a estar almacenada? ¿La alegría? ¿En la pena? No, en el enfado. Si yo digo pena y estoy en Nicaragua o en Centroamérica o en muchos países latinos, ¿pena qué va a significar? Enfado también. ¿Vamos? Por ahí vamos. La alegría, cualquier emoción, hay una forma de notarlo. Os la he dejado por si os es útil, porque corporalmente, como nos decía Eduardo, es muy importante notarlo. Porque hay veces que en nuestro no aceptar lo que sentimos, tú tienes un discurso de lo que quieres decir, que yo eso le llamo marketing, y otra cosa es lo que en realidad pasa por aquí adentro. Y si tú quieres saber realmente lo que te pasa por aquí adentro, nota cómo estás, y cómo te expresas, y cómo te ha calado dentro de ti eso que te está pasando. Por ejemplo, la alegría, pues es una agradable agitación interior, hay luminosidad,
energía, fluidez, y suele estar rodeada de pensamientos positivos. De repente el día es maravilloso, cuánto llueve, qué alegría, qué bueno es para el campo. Es algo que te da alegría. ¿La oís? No. ¿Te doy el micrófono? Espera. Lo que sentimos por dentro, lo que notamos, eso tiene que ver mucho con las somatizaciones. Claro. Tiene que ver todo, no mucho, todo. Es que hay gente que lo pasa realmente Es que mal. no hay nadie que lo somatice. Eso es lo que... O sea, hace ya años que ya podemos decir que eso de... Bueno, hija, ten cuidado que lo somatizas. Todos lo somatizamos. Es natural. Tú cuando estás... Pero si tú cuando estestás alegre, estás mal, luminosa, es una somatización. Y cuando estás triste, el pelo no se te queda bien nunca. Claro, la somatización no la tenemos que llevar a grandes estados diciendo si tienes un cáncer es porque eres muy rencoroso, ¿no? Son relaciones, esas ya son relaciones... Bueno, hay algo de investigación en esa línea, pero no se pueden establecer tal cual. Pero como tú sientes con el cuerpo, naturalmente el cuerpo refleja cómo tú estás. Por eso no es, a lo mejor, es un sí. Y precisamente esa somatización es la que quiero recoger aquí. Somatización entendida en un sentido amplio de la palabra, no solo cuando hay enfermedad, sino cómo tu cuerpo refleja tu estado emocional. Incluso cómo envejecemos tiene mucho que ver. Mi abuela se tenía una salud, que estaba guapísima cuando sonreía, era una cosa, y sin embargo mi otra abuela, que tuvo una vida peor, o que se tomó la vida peor, o las dos cosas a la vez, pues sus arrugas la venían abajo. Esto es como se nota, o por lo menos así lo he descrito. ¿De qué te informa la alegría? Cuando tú estás bien, a mí me gusta poner siempre mi ejemplo. Estás satisfecho, estás contento, estás en tu camino, la cosa va como a ti te hace bien. Por lo tanto, si hay alegría, ¿qué te pide el cuerpo? Cerveza fría, de toda la vida de celebrar. Y de hecho, hay veces que no celebramos, o sea, nos damos mucho de caña, pero celebramos poco los grandes éxitos o los pequeños éxitos de la vida. Y en la educación, por ejemplo, es una de las asignaturas pendientes, que celebramos poco con los alumnos o celebramos poco con nuestros hijos. Has conseguido, bien, se tiene que notar, no solo porque te lo he dicho, sino porque hay algún rito, hay alguna celebración, hay algo que en lo que yo puedo expresar que vas bien también y que me alegro contigo. Tristeza, pues sensación de apagado, cansancio, pesadez, sensación de vacío. ¿Vemos? Los pensamientos son mucho más lánguidos, la actividad cognitiva es mucho más lenta, el estado de tristeza, sin embargo, para estudiar es maravilloso. Y lo digo de verdad, porque al haber menos, pues como estás hacia adentro, los pensamientos suelen estar centrados en lo perdido, en lo que se acabó. ¿De qué te informa? Pues que algo se acabó, que algo has perdido o has perdido a alguien. ¿Y qué te pide? ¿Alegría es salir por Málaga? No. Cuidado con esto, Cuidado con esto. Cuando estamos de duelo, cuando hay una pérdida, naturalmente tu sistema se pone en modo avión, es decir, mínimos. Mínimos. Necesito un tiempo de modo avión. 2 o 3 personas, poquita gente de confianza, a ser posible gente que no le importe que llore, que me deje llorar y que no me diga aquello de que si no caes en una depresión, por la tristeza no te caes en la depresión, por lo menos
todo tiene su tiempo y su momento. Es mucho más fácil caer en una depresión por esta vía, enfados no resueltos. Enfados no resueltos. Te come lo primero la impotencia, después de la impotencia viene la desesperanza y ya estamos en la depresión en 0, pero de la tristeza no te vas a caer en la depresión. Si no resuelves la tristeza, claro, te pueden venir otros tipos, como todo lo que no se resuelve, lo que no se resuelve se almacena, no se diluye como la aspirina efervescente. Eso tenerlo claro, que muchas veces la dejamos correr, ¿no? Así como la gallega que se dice aquí, ¿no? Lo dejamos ahí y ya pasará, pero las cosas no se pasan, pasa la vida, pero se queda aquí. Tú no te das cuenta de cómo hay una compañera mía que habla del término. Cuando tú estás en una experiencia que no has resuelto, una tristeza que no pasaste, un enfado que se te quedó ahí y lo tienes para toda la vida, y ves de nuevo a esa persona y de repente tú puedes abrir tu termo y te encuentras en un café calentito. ¿Cómo puede ser que pase eso? Porque tu organismo sabe, te está diciendo que para avanzar primero tienes que resolver. Y cuando resuelves, de repente empiezas tu memoria, incluso tu narrativa, empieza a colocarse de otra manera. Y a lo mejor hasta ese momento estabas enfadadísima con esa persona, eres capaz de reparar la relación y de repente sí accedes a esos buenos momentos que tuvisteis y vuelves a sentirte cerca de ella. ¿Habéis tenido experiencia de esto? Y hasta ese momento parecía que todo había sido malo. ¿Habéis tenido experiencia? Bueno, lo que está diciéndote esto es que al final lo que se resuelve tiene un efecto con carácter retroactivo, no solo hacia adelante, sino hacia atrás. De repente el almacenaje también cambia. Que hay muchas veces que decimos, bueno, pero eso que pasó ya no lo puedo cambiar. Sí, en realidad, sí. Esto yo cuando lo vi, lo aprendí en Toronto, cuando fui a aprender con Greenberg, que yo decía, este hombre, mírale qué salado, cómo se cree lo suyo, hasta que lo vives. Y reparas algo gordo tuyo y te das cuenta que de repente tu misma narrativa en relación a ese tema cambia y tu sentimiento en relación a ese tema cambia. ¿Qué más cambio quieres? ¿Eso es lluvia? Sí. Cállate un poquito. Yo creo que no sé si tenéis preguntas, sigo por aquí y me seguís preguntando así. Venga, porque sé que hay alguno que está aquí. Me llama la atención que en emociones básicas solamente aparecen cosas que tienen una connotación más negativa. Por ejemplo, en mi caso, yo haría puesto optimismo. Por ejemplo, ahí me pone tristeza, miedo, enfado, asco, bueno, y vergüenza. Pero porque los seres humanos, creo yo, que si estamos pensando que eso es nuestro nivel de vida, nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos optimismo? ¿Por qué no ponemos solidaridad? ¿Por qué no ponemos alegría? Porque no son emociones. Te explico. ¿Ya? El optimismo es un estado, sí. Una disposición vital. Sí, sí. Y la solidaridad tiene que ver con un acto dentro de una disposición vital también. Que están hechos de emociones agradables, que estarían dentro del cajón de la alegría. Yo solo estoy hablando de cuáles son las emociones básicas como componentes de nuestro organismo, que naturalmente va a tener mucha atención dirigida a ser conservador. Sí, pero independiente que sea sustantivo, adjetivo, pienso yo de que... Tú puedes estar la mayor parte del tiempo en emociones agradables y positivas, sí. pero tu sistema emocional va a estar muy sensible a lo desagradable. ¿Por qué? Porque nos gusta sufrir, porque como especie es lo que nos ha hecho estar donde estamos. No estoy de acuerdo. No lo explico, no te entiendo. Es que no estoy de acuerdo porque creo que el ser humano vive en una sociedad en que sentimos la verdad, la alegría. Porque estamos vivos, tenemos que sentir la alegría. Entonces, estar pensando siempre que lo malo nos llega antes que lo bueno. No sé. ¿Qué has entendido de lo que te he dicho? Yo he entendido eso, he entendido de que el ser humano está siempre reaccionando a cosas negativas. Es que me han dado todo el ejemplo que me han dado, es que el enfado, el enojo. Y yo pienso que los seres humanos no estamos en eso. Yo pienso que los seres humanos
vivimos la alegría de la naturaleza. Me gusta la palabra alegría, vivimos la alegría de estar cerca de Dios, de cerca de la naturaleza, de cerca de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestro entorno, del trabajo, todo, y mirarlo con optimismo, que ahora sea cualidad o sea sustantivo, no me importa, pero esas son las emociones de los seres humanos. No estar pensando lo malo, siempre lo malo para allá, lo malo para acá. Ese es un sistema de vida también. Yo, por ejemplo, también soy profesor y también trabajo en el entorno de gente y tal, y pienso que si yo estoy negativo con la gente, voy a estar con emociones negativas. Mientras que yo estoy optimista, sonriente, tal y tal, y en la forma de ser optimista, en la sociedad se hace mejor. Ese es mi punto de vista. Es diferente a lo que tú me dices, solamente. ¿Vale? Yo quería preguntar, porque no me entra en la cabeza, ¿por qué cuando abro el termo, pasados los años, sigue caliente? ¿Qué hace que se mantenga caliente? Porque me viene la idea de olvido, me viene la idea, no sé, me vienen posibilidades de que eso no esté caliente. ¿Qué hace que esté caliente? Pues me parece muy buena pregunta. ¿Tenéis alguna hipótesis o alguna respuesta que imaginéis? Yo no creo que, quiero decir, a lo mejor para ella sí está caliente después del paso de los años, para mí no. El termo es de uno, siempre partiendo de bases para ti está caliente. Entonces, dependiendo de tu forma de ser, del daño que percibiste de lo que fuese, lo que tú has estado guardando, dependiendo de la potencia de lo que tú has estado guardando y lo que para ti ha significado eso tan negativo que has estado guardando, el termo estará caliente o no. Si yo eso no lo guardo como algo que me está dañando tanto, o no lo he percibido así, o soy capaz de reaccionar, yo no voy a abrir el termo caliente. O sea, yo por mi carácter entiendo menos el termo caliente porque sé que antes psicológicamente o físicamente con la persona o con la situación he resuelto de algún modo. Entonces yo no me voy a llevar el termo ni la mochila, porque quiero seguir avanzando de una forma que para mí esté agradable. Eso es una... a ver cómo lo digo. Cuando hablo del termo es con gente que yo a lo mejor amo desde hace muchos años. Claro. ¿Y por qué mantengo ese amor de hace tantos años también? Claro. Pues no entiendo. Eso que hace que se fije no tanto en rencor, sino también en amor. ¿Qué hace que eso sea así? No sé. Bueno, así lo sé responder. Según este marco, el termo caliente o el termo frío, tú no decides qué termo lo calientas y qué termo enfrías. Tú lo que decides es si tengo un termo, ¿lo abro o no lo abro? ¿Lo afronto o no lo afronto? No sé si me explico. Porque termos vamos a tener todos, fríos y calientes. Pero hay experiencias que no hemos sabido qué hacer con ellas. Bien porque la experiencia ha sido muy impactante, o bien porque la experiencia no te enseñaron a manejarla y lo has dejado ahí con una patata caliente y caliente se queda. La experiencia que no se gestiona, se almacena con el color y el calor que tenía. Así estamos hechos. Es diferente el amor, que es una experiencia emocional trascendental, que asuntos no resueltos, que es a lo que yo me refería. Termos de asuntos no resueltos que tienes que abrir para ponerlo en la taza y decir esto me sabe a que yo no dije lo que tenía que haber dicho, o esto me sabe a que no me he perdonado eso que hice que tenía que haber hecho mejor. De tal manera que yo lo que necesito para perdonarme es, estoy resumiendo mucho un proceso importante, o yo lo que necesito es expresarte algo que no tuve valor pero que te tendría que expresar y que te voy a comentar, solo que ahora te lo comento de una forma que tú puedas recibirlo, pero vamos, sin quitar mundo, mejor dicho, poniendo siempre los principios de honestidad sobre la mesa. No dulcifiquemos tanto esa expresión que al otro lo que le lleve al final sea, en fin, una Coca-Cola cuando era un café con leche. Bien. El termo de los asuntos no resueltos tiene una vía diferente que las experiencias que sientes de amor, que son trascendentales y casi eternas.
Es muy difícil dejar de sentir amor incluso cuando rompes mal con alguien. Cuando se puede interrumpir esa sensación de amor, pero si se resolviera esa experiencia de dolor con esa persona, vuelves a tener disposición y cercanía con esa afectividad, con ese amor que te puedes sentir alrededor de esa persona. No sé si preguntabas por algo concreto que tiene que ver con cómo te puedo seguir queriendo yo. ¿Dónde se aloja eso? ¿En la cabeza? Era la cosa. ¿Dónde se aloja? En el organismo. En todo el cuerpo. No es algo racional. No es nada que ninguna razón te va a quitar y te va a poner. ¿Qué hace que tú te casas con el que te casas? ¿Que lo has evaluado? No, me dice a mí. Te lo dice todo, a pesar de los pesares. Es verdad, ¿eh? Al final es un camino, te lleva, tu organismo te indica, te orienta. La estructura emocional nos ayuda a que esas emociones que tú identificas, puedes identificar si están, vamos a decir, frescas o congeladas. Si se te han podrido o están podridas, o no, te alimentan y ya te las puedes comer. Antes he puesto la imagen de una nuez para decir que todo lo que sentimos tiene información. Porque es verdad que las emociones nos alimentan, pero no todas las emociones. No todo lo que sientes te alimenta. No. Tienes que hacer, y eso es un esfuerzo emocional, no cognitivo, de conectar con lo que realmente te está pasando. Con lo que realmente. Y al final eso posa en alguna de las emociones básicas. Pues cuando tú, por ejemplo, sientes envidia, la envidia suele ser un sentimiento que ya te indica que no es del fondo, no está en el fondo. Debajo de un... Joder, se alarma la coordinación. Ojo, mira, la estaba aquí de todo el mundo. Parece que todo lo que dice cae bien. Está nacido con espejo. Debajo que hay, yo quiero, ¿no? A mí me gustaría, a mí me da pena no tener, ¿no? Vamos mal del centro. Un momento, que termino de No creo que haga explicar falta esto. mucho. ¿Perdón? Sí, decírmelo del tiempo porque a mí sí que se me es fácil que se me vaya. Bien, cuando tú sientes que te gustaría esto que tiene el otro y tú sientes envidia y es posible que dentro de ti haya una pena por ti, algo que tú quieras para ti o haya una inseguridad tuya, me gustaría ser grande en esto. Por lo tanto, a lo mejor estás más dentro de otros estados emocionales. ¿Me explico? Hay algo debajo que te está diciendo, es como en la nuez, está la cáscara de fuera, la verde, la bonita, la suave, la que ves en el árbol, la que gusta, que son todas esas emociones con las que nos mostramos y que queremos mostrar, la alegría permanente, es una maravillosa emoción instrumental. Porque te conecta con nosotros y son emociones que ayudan a influir en nosotros. En las aulas ese tipo de emociones nos ayudan también a conquistar la atención del grupo. Y hay veces que lo hacemos desde la parte más agradable, ¿no? Del humor, la comprensión, pero hay a veces que utilizamos el cara de perro para ver, todo calladito que si no pongo un examen. Son las 4 de la tarde y ya te digo que como no lo centras. Guau, y están todos así. Cada uno tiene sus recursos. Las emociones instrumentales no siempre son manipulativas en el sentido negativo, hay veces que sí. Y aquí de nuevo la clave es estar consciente, despierto, desde donde tú estás expresándote realmente. Puede que no tengas mucha capacidad de estar despierto, pero al menos tienes que saberlo. Luego están las emociones secundarias, que son las que tapan lo que sentimos. Yo me doy cuenta que me siento insegura hablando en público. Me siento mal con mis alumnos porque me doy cuenta que no sé muy bien qué hacer cuando están en conflicto. Y llevo 20 años trabajando como profesora. Pues si llevo 20 años trabajando como profesora y me siento insegura en el aula, es fácil que yo ese sentimiento no lo viva en directo. Lo oculto. Es que nos estamos con un enfado, que es una de las emociones que tapan lo central. Podríamos decir... A ver...
dentro de lo que sentimos se puede colocar de 3 maneras diferentes, dependiendo de la función que tenga. Es posible que lo que tú sientas está orientado a influir en los otros, y eso no tiene por qué ser manipulador, malo y maquiavélico. Siempre estamos influyendo los unos sobre los otros. Es a lo que yo le he llamado marketing. Y el marketing no está mal. Está mal si estás dormido y crees que eres muy consciente y vas muy bien por la vida, pero en realidad estás dormido. ¿Vale? El problema del marketing es que no sepas que lo estás ejerciendo. ¿Bien? Porque cuando es malo o manipulativamente malo, lo vas a ejercer igual, pero no te vas a dar cuenta, va a ser más difícil poner el freno de mano. Luego están las emociones secundarias, que son las que nos ayudan a tapar la experiencia central, porque esto que siento se te hace inaceptable, clave, inaceptable. Que yo siento envidia de un compañero, que yo me siento insegura con los alumnos, vamos, entre no y nunca, entre no y nunca. Que yo me enfado contigo, por ejemplo, a mi abuela le costaba muchísimo decirte abiertamente que estaba enfadada contigo. Entonces lo negaba. Ay, no. Yo no me enfado nunca. Me hacía mucha gracia porque era un enfado sobre el enfado. Es la cáscara dura, lo que cubre lo que hay dentro. Y tiene que ver con la relación que tienes contigo misma y con tu sistema emocional. No siempre cubrimos lo que nos es desagradable. Hay veces que cubrimos también lo que es agradable. Porque claro, si te han dado a ti la coordinación delante de todo el claustro y te han significado tanto el equipo directivo, el equipo titular y el sum corda, de repente te viene un miedo atroz a mostrar la alegría. Y entonces toda esa alegría es como que te la tragas, ¿verdad? No, bueno, yo estoy aquí por servicio a la institución y por dentro estás feliz. Porque por fin, pero ¿cómo vas a decirlo, no? ¡Qué vergüenza! Es que ni ante ti lo muestras. No, muestras un sentido de la responsabilidad y de la abnegación, ¿verdad? Que no es instrumental, no lo haces solo para el foro, lo haces también ante ti mismo. Te da mucha vergüenza, sientes mucha vergüenza por sentir tanta alegría porque te premiaron públicamente. Y eso nos pasa. O sea, no solo tapamos lo desagradable, tapamos lo inaceptable para ti. Lo que pasa que tú, cuando estás en la vida, si tú te preguntas ¿qué hago con lo que siento? Y se lo preguntas a lo que utilizas para manipular al otro, ahí no hay nada. Si estuviéramos jugando al juego de los barquitos, agua. Si se lo preguntas a los sentimientos secundarios, agua, porque están tapando lo central. Y tú te das cuenta porque por más que haces lo mismo, por más que buscas soluciones, sigues encontrándote el mismo problema. Lo más probable es que estás en sentimientos secundarios. Aquí la clave es conectar dentro de lo que siento, ¿qué es lo central? Lo central realmente es la alegría, de verdad. ¿De verdad? ¿De verdad lo que sientes es envidia? ¿De verdad? ¿O de verdad lo que sientes es pena? ¿De verdad? ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Lo primario puede ser A o B, es decir, adaptativo o fresco, pertenece al presente, o sí, es verdad, me siento amenazada por... pero en realidad es porque tuve una experiencia que está congelada. Esto es lo que le llamamos las emociones que nutren, emociones que orientan, emociones guía, emociones primarias. Estas son las que son realmente nuestras guías de acción, las que nos orientan y a las que hay que darles un canal. Las otras hay que identificarlas para ir a las primarias. Por lo tanto, no siempre lo que tú sientes con más intensidad es lo que tienes que gestionar. Primero tienes que hacer el esfuerzo de conectar con qué es lo que tú realmente sientes. No te lo va a decir esto, te lo va a decir esto. Aquí, tus tripas. Realmente, ¿a qué me sabe esta creencia? Esa pregunta te puede ayudar muchísimo más que razonar a qué te deberías desesperar. Y ahí están los externos, porque como la nuestra se conserva
muchos años, bueno, mucho tiempo, ¿no? Pero ahora se sigue teniendo. Nuestro sistema emocional tiene ese efecto. Cuando tienes una emoción secundaria, naturalmente está conservada, naturalmente, con su color, y otra vez vuelvo a la misma imagen, y con su color. Abrir la web puede ser un ejercicio terapéutico o un buen acompañamiento con alguien de confianza con quien te atreves a abrir tu nuez y a decir, a ver, voy a masticarla y voy a ver si yo puedo con esto. Y voy a ver si me puedo enfrentar por fin a sentar ese enfado que no me ha tenido nunca, porque nunca me he permitido enfadarme, y ver algo que pasa. ¿Me explico? Ahora sí. Muchas gracias, Ana, por tu vitalidad, la expresión y todo lo que estás diciendo. Muchas gracias. El 80% de la conferencia no es una crítica. Tiene una línea autorreferencial, pero sin embargo, lo que subyace en toda la conferencia es que las respuestas a los problemas que podamos tener en el campo emocional no las da la autorreferencia, y yo pienso, yo digo, yo siento, y a mí me parece y tal. Por ahí entramos en un pozo que no salimos nunca, sino que yo necesito la autoridad, es decir, el otro, para ser yo y descubrirme a mí en la realidad de eso. Creo que cuando anteriormente has dicho poner nombre y dar soluciones, evidentemente que yo no soy quien solo para poner nombre y dar solución, sino que tengo que dar de otro, y ojo a este otro. ¿Quién es? Porque me puede llevar a un pozo mayor del que estoy, o me puede sacar del pozo en el que estoy. De forma que yo no soy una isla, yo no soy una persona que vivo solo para mí y centrada en mí, sino que precisamente los problemas que tengo es porque estoy centrado en mí y porque vivo para mí. Hasta que no se da esta salida al otro, esta autoridad, este darme cuenta que el hombre es relación, yo no encuentro respuesta ni a mis problemas emocionales ni a nada en la vida. Se acabó mi intervención. Muchas gracias. ¿Es una opinión o es una pregunta? Mi opinión de las dos cosas. Es una aportación que creo que subyace dentro de todo la temática tratada, y dentro de lo que tú realizas como... Siempre es en relación. No es un trabajo como... No somos moscas, no somos seres solitarios. Y en ese sentido hay una diferencia muy grande entre estar centrado en ti y vivir para ti. Hay una diferencia muy grande. De hecho, cuando tú... La gestión emocional Juan Palomo, que es la que en realidad utilizamos con más frecuencia, es la que te mantiene en el mundo más egocéntrico, más alrededor de todo eso que tuviste y que no curaste y que es difícil salir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la experiencia de salir de ti y pedir ayuda a alguien que es verdad que elegir bien quién te acompaña para que te ayude a abrir esos termos, porque cuando abres un termo estás vulnerable. Yo estoy totalmente, vamos, que entiendo lo que dices y comparto lo que dices. Me parece que la vida al final es un vivir con, no somos solo. A veces acompañamos y a veces nos acompañan y nos acogen, y yo creo que lo mejor que podemos dar, más que muchas soluciones, es mucha acogida, que sobre todo es lo que recojo de la sabiduría de lo que me cuentas. Te lo agradezco. Sí, Ana, me tengo dos preguntas. Una es, venga, te decides a abrir la red o abrir el termo, está calentito, ¿lo ves? Reconoces que está calentito, lo hablas con alguien y te digo, ¿y ahora qué hago? Es necesario que siempre, si tengo la posibilidad de ir a esa persona con la que tengo el problema, que encuentro en internet, y hacer ese ejercicio también de, oye, ¿tú me ves? Necesito decir. O a veces lo podemos resolver sin necesidad de eso. Pues la mayor parte de las veces se puede gestionar sin necesidad de tener a la otra persona, porque el termo es tuyo y lo primero que tienes que resolver es que te está haciendo tu termo. Es maravilloso
cuando una vez que resuelves tu termo puedes ir a la persona a decir, pero en principio los termos se abren y se acompañan, pero no se resuelve con el que te lo causó directamente siempre. Por ejemplo, cuando acompaño sistemas familiares y trabajo con menores, primero trabajo la emoción del niño y luego le pongo en relación con los padres. No sé si me explico. Esos son termos en vivo y en directo, pero porque la mayor parte de las veces están frescos, son adaptativos. Entonces, el trabajo con niños y en el sistema emocional, perdón, en el sistema familiar, cuando está vigente, ahí sí, el trabajar con la parte que hiere y la parte herida es más fácil, haces un trabajo de sistema e individual, las dos. Pero el 90% del trabajo emocional que acompaño se resuelve en ese acompañamiento. No necesita que luego vayas al que pidió, pero no es que no diga yo no vayas que no te va a hacer falta, es que realmente no te hace falta. Esa es mi experiencia. Tampoco es toda la experiencia, pero mi experiencia diría lo que dices tú. Gracias. No sé si tengo que cerrar. Sí. 5 minutos. Está despedido, pero o sea que en medio de Vale, yo prefiero seguir respondiendo preguntas o sigo avanzando un poco más con una pausa. Sí, por favor. Ana, que me interesamos, no sé si me hablas, sobre dos alumnos, uno delante del otro, ¿cómo hacíamos el proceso? O sea, ¿cómo hacemos que cualquier texto para no resolver así, esto se acaba? Claro. Lo bueno de resolver en el aula es que al principio te lleva mucho tiempo, pero los niños aprenden así. De tal manera que enseguida ves como lo que tú hiciste delante de ellos o cómo te han visto ejecutarlo, lo ejecutan ellos enseguida. Cuando los tienes aquí es importante aprender a hacer algo que se llama validación, que es dejar que cada uno exprese lo que sintió, sin ponerle demasiados peros, ni al cómo lo expresan ellos, ni al qué están expresando. ¿A qué me refiero a los cómo? En las aulas, cuando tú vas a gestionar emocionalmente a alguien, tú no puedes estar pendiente de si el lenguaje que utilizó fue muy grave. No puedes estar a todo, tienes que estar a lo importante. Y además utilizar el momento palabrota para conectarle emocionalmente. De tal manera que ese es un hijo de el que estás indignado. Y aceptar, validar su sentimiento para que cada parte descargue. Esto si los tienes a los dos aquí. Muchas veces, mejor dicho, ocasionalmente puedes, cuando el tamaño del conflicto es muy grave, es bueno hablar primero con cada una de las partes para que el vaciado esté más depurado, cuando el conflicto es un poco más grave. Pero para vaciar a dos alumnos que están en conflicto, tú no eres un juez en el aula, tú no vas a administrar quién tiene la razón y quién la culpa, y quién tiene que repararlo y quién tiene el estatus de víctima. Ese no es tu rol como docente. Para eso tienes que haber hecho otra carrera que se llama Derecho. Cuando tú estás en un aula frente a un conflicto, es importante conectar qué te está expresando cada parte y ayudar a los niños a ponerles palabras. Porque desde lo que uno siente y necesita es más fácil construir soluciones de reparación. Y la pregunta no es, venga niños, daros la mano, sino cada parte que necesita para reparar lo suyo y lo del otro. Porque las soluciones no son equidistantes, son proporcionales. Siempre hay uno que tiene más culpa que el otro, siempre hay uno que tiene también, por lo tanto, más ideas que el otro, o más respuestas que el otro. Pero esas ideas, esa construcción de la reparación, es bueno que se haga desde la realidad emocional, no desde lo que los alumnos aprenden a decirnos o desde donde nosotros les dejamos hablar. Y lo construyes en vivo y en directo, lo construyes, no te lo traes de casa. Reglamento de régimen interno, ¿no? Plan de convivencia. Si hay 2 días de exclusión, eso, no es suficiente, y lo vemos, no es suficiente. Yo creo que, no sé aquí en Andalucía, la Comunidad de Madrid, nos han puesto ya en el plan de convivencia como obligatorio tener todo un plan de educación emocional, de prevención, y hay que trabajar a fondo, no solo como medida antibullying, sino como un plan de convivencia global. Y en nuestro caso planteamos que el plan de convivencia tiene que atender también al profesorado, que tiene que tener su plan de convivencia. No sé si te respondo. ¿Qué silencio? No sé yo.
Bueno, me quedo con mucho en el tintero. Al final, por lo menos yo me llevo que me he sentido muy acogida, me han encantado las preguntas, si hubiera habido más incluso me hubiera gustado todavía más. Y os agradezco por lo tanto todo este tiempo que he pasado con vosotros. Espero volver a veros en algún sitio, a algunos seguro que os veo y a otros pues ya espero encontraros. Hasta aquí, cada uno. Gracias.